el escenario de discusión. Perdón, Pedro. Sí. ¿Me escucha allí, profe? Sí. Decía que la tipicidad judiciaria está separada de la antijuricidad, siendo el escenario de discusión de distinto, profe. Algo así tengo entendido. Y la teoría de los elementos negativos del tipo. Diana estaba alzando la mano, ¿cierto? Profe, decir esa misma. Profe, ¿me repite la teoría de qué? De la tipicidad indiciaria frente a la teoría de los elementos negativos del tipo. Bueno, por favor, recuerden leer los documentos. Más allá de estas preguntas que de alguna manera pues podemos solucionar si nos quedamos sin nota con algún trabajo adicional o algo así, es importante que lean los documentos porque si no se van a perder mucho más en los temas, ¿no? Yo voy muy rápido porque son muchísimos temas y pues a veces tengo que pasar algunas cosas mientras que los documentos pues les permiten un poco más de calma. Sí, Sandra. Estás con el micrófono apagado. Es que no estoy tan segura, pero Adelante. creo recordar o entender que la tipicidad indiciaria se refiere a la ubicación de la conducta en el código. Y el elemento negativo se refiere a la parte gramatical de ese texto, como a lo literal. No sé si No. estoy... Okay. No, pero lo vamos a aclarar. Nicole, adelante. ¿Nicole? Sí, profe. No, Okay. yo entendía que, bueno, la tipicidad indiciaria, ya lo han dicho mis compañeros, que se refiere a un proceso de adecuación donde se separa de la antijuricidad, es independiente de la antijuricidad, y en la teoría de los elementos negativos del tipo, esa es la pregunta, ¿cierto? La teoría es que no escuchaba bien ese Sí, punto. esa es. Entonces, están unidos la tipicidad y la antijuricidad, es lo que recuerdo. Esa parte es cierto, digamos, podemos partir de ahí, ¿no? Sí, esa es una primera indicación, la que es más, digamos, grande. ¿Sí? La tipicidad indiciaria separa tipicidad de antijuridicidad, es decir, va de acuerdo a ese esquema tripartito que hemos estado analizando. Mientras que la teoría de los elementos negativos del tipo habla de un esquema bipartito. ¿Sí? Recuerden que cuando empezamos a ver los esquemas dijimos, la mayoría de la doctrina en Colombia asume un esquema tripartito. ¿Sí? Estudia el delito en tres categorías, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero hay algunas teorías bipartitas que unen lo que es tipicidad y antijuridicidad en lo que llamamos injusto, y luego viene la culpabilidad, o sea, lo dividen como en dos grandes bloques. Ese es uno de los efectos, pero ahora vamos a entender por qué. Porque digamos que estas dos teorías nos permiten entender así a grandes rasgos la idea general de la tipicidad. Para la teoría de la tipicidad indiciaria, lo que dice es que la tipicidad, la naturaleza de la tipicidad, es ser un indicio de antijuridicidad. ¿Sí? Pero no se queden, digamos, solo con la idea así, sino que la entiendan. La antijuridicidad es cuando decimos que una conducta es contraria al ordenamiento jurídico. Es un elemento, digamos, muy importante porque nos habla de esa contradicción con la legalidad, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de una tipicidad indiciaria, lo que queremos decir es analizar el tipo penal, analizar, pues, lo que ustedes ya saben, ¿no? Mirar si se adecua o no la conducta, la tipicidad, consultando todos sus elementos que ya vamos a ver. Nos sirve como indicio, sí, solamente indicio, de que hay una conducta contraria al ordenamiento. Es decir, analizamos un montón de elementos en la tipicidad para ver si hay indicios de antijuridicidad y luego ya la verificamos en la categoría de antijuridicidad. Esa es la teoría mayoritaria y es la que parece acoger directamente en nuestro código cuando en el artículo, ya se me olvidó el número, Yes. el artículo 11 casi, dice que para que una conducta típica sea punible se requiere, perdón, sí, 10, sí está equivocada yo, que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo, esa parte no, no, mentiras, les estoy diciendo mentiras, no es ninguna de esas, es la 9. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Que es cuando nos divide claramente la teoría del delito en las tres categorías.
Pero hay un sector importante de la doctrina en Colombia que sigue la teoría bipartita. ¿Cuál es la diferencia allí? Allí se dice no, la tipicidad no es ningún indicio de antijuridicidad. Tipicidad y antijuridicidad realmente tienen que ir juntas, ¿sí? Y es un injusto, algo injusto está compuesto por todos los elementos del tipo más la verificación de la antijuridicidad. Y entonces dicen que lo que la mayoría de la doctrina y el Código Penal ubica como tipicidad es en realidad los elementos negativos del tipo penal. Y que luego hay que analizar unos elementos positivos. ¿Cuáles son los elementos negativos? Pues que la persona haya realizado una conducta descrita como negativa, es decir, como delito en el Código Penal. Y los elementos positivos son los mismos de la antijuridicidad, que sea contrario, que no haya ningún permiso, ¿sí?, en el ordenamiento jurídico para esa conducta. Entonces, miren que uno podría decir que es casi lo mismo hacer el análisis desde la perspectiva de la tipicidad indiciaria o desde la tipicidad, desde los elementos negativos del tipo penal, pero hay en algunos asuntos donde esto va a traer diferencias. Solo que todavía no tenemos herramientas para entenderlo, ¿sí? Pero anótense por ahí o ténganlo en la mente, esto incide sobre todo en la teoría del error, ¿sí? Cuando veamos el tema del error, que será como en unas 4 clases, entenderemos que hay una diferencia entre asumir que la tipicidad es un indicio o que la tipicidad configura unos elementos negativos del tipo penal. Pero salvo en materia del error, pues prácticamente la diferencia es más terminológica que otra cosa, ¿sí? Entonces, digamos, no es tanta la diferencia entre una teoría y otra, pero conceptualmente pues ya nos da un abordaje distinto. Sin embargo, mayoritariamente en Colombia se sigue la teoría de la tipicidad indiciaria. ¿Listo? Eso es lo que hace la mayoría de la doctrina, pero van a encontrar algunos autores que les hablen de la teoría de los elementos negativos del tipo penal. Bien, vamos con la segunda pregunta y con esto pues seguimos introduciendo el tema. El autor divide en 2 partes el tipo penal, ¿sí? Luego da un montón de elementos, pero lo divide en 2 grandes partes. ¿Cuáles son esas 2 partes del tipo penal? Yo, profe. Andrea, adelante. Bueno, Pedro, dale. El sujeto activo y el sujeto... No, esas son las subdivisiones. Otra parte más grande, Andrea. En lo subjetivo y en lo objetivo. Exacto. Y recuerden que esto viene desde la teoría clásica, ¿sí? Es una división, digamos, tradicional, pero que se rescata aquí. Y entonces el autor dice, lo primero es entender, podemos hablar de una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el tipo penal trae elementos objetivos y subjetivos. Esto ya lo hemos repetido mucho porque esto fue de las primeras caracterizaciones que surgen en la teoría del delito. Y ya a partir de allí el autor sí nos muestra cuáles son los elementos de la tipicidad objetiva y cuáles los elementos de la tipicidad subjetiva. Y aquí les quiero decir algo que es terminológico, pero que es importante para que no se confundan. Más adelante vamos a ver lo que es el juicio de imputación objetiva. ¿Sí? Es uno de los temas, es el tema de la próxima clase. Y ese tema no lo deben confundir con la tipicidad objetiva. No es que no se relacionen en nada, se relacionan porque la teoría del juicio de imputación objetiva es una teoría que viene mucho después, es una de las más nuevas en la teoría del delito. Y inicialmente se relacionaba con la tipicidad objetiva, entonces no es que no tengan ninguna relación, pero hoy lo diferenciamos porque cuando vamos a hablar de tipicidad objetiva, vamos a hablar de los elementos subjetivos, perdón, los elementos objetivos del tipo penal, ¿sí? Es decir, en qué partes podemos dividir el artículo que hay ahí en el Código Penal, el tipo, ¿sí? Todos los elementos que podemos sacar de ahí que sean de carácter objetivo. Mientras que cuando hablemos de juicio de imputación objetiva, vamos a hablar de un proceso que se da en 3 pasos, ¿sí? Muy puntual para verificar la tipicidad. Entonces, para que sepan que hay una terminología similar, pero que son cosas distintas. Beatriz, adelante. No, profe, era pues para aportar a la pregunta. Para la pregunta. Bueno, de pronto te animas a la siguiente, que es muy fácil. ¿Qué es un sujeto activo indeterminado? Bueno, el sujeto activo indeterminado es aquel que cualquier persona puede realizar. Ajá. Entonces, que en el código pues lo menciona como que el que matare, el que se apodere de una cosa. Y pues lo entendí pues, adicional pues con la comparación que realizamos la clase pasada con el sujeto activo determinado, que ya puntualiza para ciertos, por ejemplo, servidores públicos o
que ya se especifica pues allí en el mismo código. Ujú, exacto. Entonces, esto digamos es muy importante porque hay toda una serie de consecuencias que se derivan, como lo vimos antes en la definición de los tipos penales, de que el delito o el tipo penal sea común o especial, ¿sí? Recuerden que si el sujeto activo es calificado, vamos a hablar de un delito especial. Cuando el delito es común, entonces, la doctrina expresa el sujeto activo es indeterminado, es decir, puede ser cualquier persona. Listo, Beatriz, muchas gracias. Vamos con la pregunta que se me hizo, número 4, que también está muy fácil. ¿Qué es el objeto material? Listo, Sandra, adelante. El objeto material es el bien jurídico sobre el cual recae la lesividad, digamos. Listo. Ese es el objeto jurídico. ¿Sí? El autor denomina al bien jurídico objeto jurídico, ¿sí? Son los dos nombres posibles, pero estoy hablando del objeto material, ese es otro. ¿De acuerdo de pronto, Sandra? El bien material, entonces puede ser el bien, digamos, el elemento al cual se le causó directamente el delito. Sí, sobre el que recae la acción, exacto. Daniel estaba alzando la mano, ¿no? Entonces seguía Angie. Angie, ¿nos quieres precisar algo más del objeto material? No, pues profe, yo tenía entendido que el objeto material es como este grupo de palabras sobre el cual recae la conducta activa o omisiva del sujeto activo. Y pues en la lectura aparecían unos ejemplos del artículo 103, que es el homicidio, el que mataría a otro, y así sucesivamente. Exacto, entonces, ¿cuál sería el objeto material en el homicidio? El muerto. Ay, perdón. La conducta. No, por ahí te soplaron. El muerto, el cadáver, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando decimos objeto material, a veces nos podemos referir a personas, ¿sí? Pues eso no es muy bonito, suena feo, pero ese es el término que usa el derecho penal, ¿no? No siempre es un objeto, a veces puede ser una persona, como por ejemplo en el homicidio, bueno, una persona ya muerta. Porque la clave para reconocer el objeto material es preguntarse, ¿sobre qué recae el verbo rector? ¿Sí? Si el verbo rector es matar, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se mata? Pues se mata el cuerpo de una persona, entonces el objeto material es el cadáver. Si estamos, por ejemplo, frente a un hurto, ¿sí? ¿De qué se apropia la persona? Bueno, dependiendo del caso, de una billetera, un carro, un computador, ese será el objeto material. Y así sucesivamente. Entonces, es importante diferenciarlo, ¿no? No es el bien jurídico, digamos que se relaciona, claro, porque si yo sé que el objeto material es un muerto, es un cadáver, pues podré deducir que el bien jurídico es la vida. Pero no son exactamente lo mismo, ¿no? El bien jurídico es la vida, el derecho a la vida, y el objeto material es el cuerpo como tal. En el hurto, por ejemplo, el objeto material es, no sé, un bolso con 300.000 pesos, y el bien jurídico es el patrimonio. ¿Sí? Entonces sí se relacionan, pero son elementos diferentes. Sí, Diana, ¿tenías algún comentario, pregunta, o se te quedó la mano? Sí, profe, está ahora para la... Listo, de pronto entonces te da para responder la siguiente, y es la última ya. ¿Qué son las circunstancias y cuáles son las tres tipologías de circunstancias que el autor menciona en el documento? Ay, ¿por qué se me perdieron ustedes? ¿Dónde están? Bueno, no vi quién alzó primero la mano, le voy a dar la palabra a quien haya hablado menos. Juan, adelante. Hola, profe. Dice que hay 3 clases de circunstancias que pueden existir como elementos del tipo, que son las circunstancias expresas en el tipo, las circunstancias específicas y las circunstancias genéricas de gradación. Listo. Sobre eso nos vamos a detener un poquito porque este punto es importante. ¿Nos puedes dar un ejemplo del código de cada una? Un ejemplo, por ejemplo, de la expresa. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo. Ok, perfecto. Y entonces allí
¿cuál es la mayor pena que hay? Dinos el artículo, por favor, para que todos lo podamos mirar en el código. Artículo 108, profe. Listo. Entonces, específicamente, ¿por qué esto es una circunstancia y de qué tipo es esta circunstancia? Dice que es una circunstancia expresa, profe. Ujú. Listo. Expresa, vamos a leerlo. Artículo 108. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matara a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 64 a 108 meses. Bien. ¿Por qué esta no es una de esas circunstancias expresas en la actualidad? Porque aquí estamos hablando de un tipo penal, ¿sí? Y no está siendo ni agravado ni atenuado. Este es un tipo penal, como lo vimos, es una de las formas de homicidio. Recuerden que vimos que había muchas maneras de matar a una persona. Este es uno de los casos donde alguien mata a otra persona, solo que es una persona pues recién nacida, ¿sí? Acaba de nacer o por lo menos no tiene más de 8 días de nacido. Pero es una persona, ¿no? Ustedes saben que desde que el bebé respira ya es persona, y entonces desde allí, si le causamos la muerte, estamos matando a una persona, jurídicamente hablando, y entonces cometemos un homicidio. Pero este homicidio es particular. ¿Tiene una pena más alta o más baja que el homicidio simple, que el 103? Más baja, profe. Más baja. Entonces recuerden, cuando tenemos un tipo penal con una pena, digamos con unas circunstancias específicas, pero con una pena más baja, es un tipo penal dependiente privilegiado. ¿Sí? Recuerden que esa es una de las clasificaciones. Es dependiente porque pues es una modalidad de homicidio, porque es una persona a la que se está matando, con la particularidad de que es una persona que no tenga más de 8 días de nacida, y que el sujeto activo es la madre, no es un delito especial. Si esto lo comete cualquier otra persona, el padre, el hermano, un tío, etcétera, no comete este delito, sino que comete un homicidio. Entonces, ¿y ustedes entienden por qué el legislador pone una pena menor en este caso? O sea, ¿por qué a la madre se le impone una pena más pequeña si mata a su hijo recién nacido que a otra persona? O que si lo mata cuando está más grande. ¿Cuál será la motivación? Yo creo que es por lo que, mire que él ahí dice, habla de unas condiciones especiales. Fruto del acceso carnal o del acto sexual sin consentimiento. Entonces lo tipifica en esas acciones. Exacto. Entonces, de alguna manera nuestro legislador entiende que una madre que ha tenido un hijo en estas circunstancias, pues con mayor facilidad puede, además de la depresión posparto, que es un fenómeno bastante común, puede sentir cierto rechazo hacia ese hijo, ¿no? Entonces digamos que comprende que eso pueda pasar y por eso le impone una pena menor que en una circunstancia normal. Tanto comprende esto que en Colombia, en esos 3 casos, se puede, perdón, en esos 2 casos, ¿sí? Se puede abortar legalmente. ¿Sí? Es una madre que legalmente podía abortar por su hijo haber sido fruto de estas circunstancias, pero que no lo hizo y luego comete un infanticidio. Entonces, el derecho penal sí la castiga allí, porque dice, bueno, no, tenía que haber abortado, no podía esperar hasta que el bebé naciera para matarle, pero entiende la circunstancia de la madre y por eso impone una pena menor. Pues menor no que sea una pena pequeña, sino respecto a la pena del homicidio normal. Pero entonces, este no es uno de esos casos donde tenemos la circunstancia dentro del mismo tipo. Digamos que hay 3 maneras de hablar de circunstancias. Pero para entender esto, denme un segundo. Ampi. Disculpe, pero mi perrita amaneció hiperactiva. Bueno, entonces les estaba diciendo, el tema de las circunstancias es importante. Voy a compartirles aquí una pizarra para que nos quede bien claro. Andrea, ¿tienes alguna duda?
profe, yo quedé con una duda ahora respecto de el objeto material, cuando habla la de lectura, que es una sustancia física o abstracta. Entonces podríamos decir, profe, que la parte física es decir, por ejemplo, el bien jurídico tangible, por ejemplo, decir, yo hurté cierto elemento, entonces lo llevo a lo físico y lo abstracto más como a la vida, ¿o cuál es la diferencia entre lo físico y lo abstracto? Bueno, mira, el bien jurídico siempre va a ser un concepto abstracto, porque se relaciona más con un interés vital, ¿sí? Un interés en algo, no es algo físico como si puede ser el objeto material, por ejemplo. ¿Algo físico tangible es la vida? Sí, porque tú lo puedes verificar con los sentidos. Tú puedes, bueno, ya con los sentidos no, pero tú puedes más o menos mirar si el corazón está latiendo, si la persona está respirando, aunque recuerden que la vida legalmente en Colombia se termina cuando cesa la actividad cerebral. Es decir, para saber en Colombia si una persona está viva o muerta, lo que tenemos que mirar es el encefalograma, o sea, ver si hay actividad cerebral o no. Si no hay actividad cerebral, legalmente la persona está muerta. Si hay actividad cerebral, la persona está viva. Entonces, pero eso es algo que tú puedes verificar físicamente. Mientras que hay elementos que no puedes verificar así, como por ejemplo la dignidad o el buen nombre, ¿sí? En el delito de injuria, que afecta el buen nombre, pues, o sea, no es que tú puedas ir y hacer una prueba con algún aparato para ver si el buen nombre se afectó. Es algo totalmente valorativo. ¿Sí? Tú consideras si el buen nombre se afectó o no, pero no puedes hacer un examen médico para saber si el buen nombre se afectó. Entonces, por eso, y ese sería el objeto material en el delito de injuria, ¿sí? El buen nombre. Entonces, ese sería uno de esos objetos jurídicos inmateriales, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el patrimonio, el concepto de patrimonio, que es la idea del bien jurídico, es una idea, no es algo abstracto. Tiene que ver con un derecho personal, el patrimonio. Pero el objeto material, cuando se afecta el patrimonio, es pues un dinero específico, un carro, un computador, ¿sí? Un objeto material como tal. ¿Sí te queda clara la diferencia? Sí, profe, me queda clara, pero como ahí dice física o abstracta, o sea que no se pueden afectar los dos a la vez, porque hay ocasiones en las que sí, profe. Sí, claro, sí se pueden afectar a la vez. Sino que generalmente, digamos, el bien jurídico tiende a ser siempre abstracto y el objeto material la mayor parte de las veces es físico, lo podemos relacionar con algo físico, ¿sí? Pero no siempre, o sea, depende qué sea el delito, depende de la configuración del delito. Generalmente los delitos, recuerden que hay una distinción entre delitos de mera conducta y delitos de resultado. Esta es como una clave para identificar eso. Casi todos los delitos de mera conducta van a tener un objeto material abstracto. ¿Sí? Porque finalmente no se exige un resultado, o sea, como algo en el mundo físico como resultado de la conducta, sino una mera conducta. Entonces, generalmente no hay un resultado, digamos así, físico. Pero en los delitos de resultado, generalmente sí hay un objeto material físico que se ve afectado. O sea, el interés protegido por el delito está vinculado a un objeto material en casi todos los delitos de resultado. ¿Sí? Listo, profe. Bien, ¿hay más dudas hasta aquí? Que ahorita vi unas manitos. Bueno, entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos los tipos penales que encontramos en el código y que ya sabemos que son de clasificaciones distintas, ¿no? O sea, tienen formas distintas, unos dependen de otros, etc. Se pueden dividir sus elementos en dos grandes grupos, los elementos constitutivos y los circunstanciales. Entender esto es importante, ¿por qué? Porque, o bueno, ¿cómo lo reconocemos primero? Un elemento constitutivo es el que si desaparece el delito. Vámonos con el tipo penal más sencillo, el homicidio. El que matare a otro. Pocos elementos. Todos los elementos en este tipo penal son constitutivos. Si quitamos cualquier cosa, el delito desaparece. Si quitamos el qué, pues no podemos quitar el sujeto activo, porque pues si no hay quien cometa el delito, pues es obvio, no hay delito. No puede desaparecer el sujeto pasivo, o sea, siempre todo delito tiene que tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. Es impensable un delito que no tenga un sujeto pasivo. También el que matare a otro. Entonces solo nos queda el verbo rector, matar. Pues si quitamos el verbo matar, pues no nos queda nada, ¿no? El que a otro, pues no, ¿cierto? Ahí no hay nada. Entonces, como vemos, cada uno de los elementos del homicidio lo constituye. Si cualquier elemento de esos desaparece, ya no hay delito. Pero hay otros delitos que contienen dentro de la descripción también elementos circunstanciales, que si los quitamos de alguna manera, el delito sigue existiendo.
Vamos a ver un ejemplo. Vamos al artículo 376. Nuestro artículo de tráfico de estupefacientes. El primer párrafo, ¿sí? No lo voy a volver a leer, que es muy largo, pero el primer párrafo es constitutivo. Si quitamos cualquier elemento de ese párrafo, pues el delito desaparece, porque ahí es donde nos dicen quién es el sujeto activo, el pasivo, cuál es el verbo, cuál es el objeto material. Pero en cambio, si miramos el segundo párrafo, dice, si la cantidad de droga no excede de 1000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, o 20 gramos de droga sintética, perdón, o 20 gramos de derivados de la amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo, 60 gramos de ketamina y GBHB, la pena será de 64 a 108 meses. Entonces miren que aquí, dentro del mismo artículo, pero en un siguiente párrafo, nos está hablando de una pena de 64 a 108 meses. Mientras que en el párrafo anterior nos hablaba de una pena de 128 a 360 meses, o sea, una pena más alta. ¿Qué está haciendo este segundo párrafo? Nos está hablando de unos elementos circunstanciales, es decir, en algunos casos, la droga no excederá esas cantidades. Estamos hablando aquí lo que llamaríamos comúnmente microtráfico, ¿sí? Este segundo párrafo es el párrafo donde se habla del microtráfico. Es decir, cuando las cantidades no sobrepasan ciertos límites. Impone una pena menor. Esto quiere decir que aquí hay una circunstancia atenuante. Pero miren que está en una de esas formas que trae el autor, dentro del mismo artículo. No es otro artículo que me dice, atenuación. Cuando las cantidades no excedan de tanto, la pena se rebajará de tanto a tanto. El legislador habría podido hacerlo así, son técnicas legislativas distintas, pero lo quiso poner ahí en el mismo tipo penal, agregarle otro párrafo con estos elementos. Pero entonces, todos los elementos de este párrafo y de los párrafos siguientes de este artículo, que es bien largo, son elementos circunstanciales, porque si desaparecen, sigue existiendo el delito básico que está en el primer párrafo. ¿Sí? Entonces, a veces se pueden dar, a veces no. ¿Cuáles son los que nosotros tenemos que chulear, por decirlo así, para saber si la conducta es típica? Solo los elementos constitutivos. Los elementos que sean circunstanciales nos sirven para modificar la pena, básicamente. La van a aumentar o la van a disminuir. Pero el delito seguirá existiendo, haya o no circunstancias. Ahora, el autor nos habla entonces, pongámoslo aquí para que quede este semigráfico completo, de esos elementos circunstanciales que están, digamos, dentro del mismo artículo. Nos habla también de las circunstancias específicas y de las circunstancias genéricas, y ya les voy a explicar esas otras. Entonces, cuando están en el mismo artículo, pues simplemente es leer bien para poder identificar cuáles elementos son constitutivos y cuáles son circunstanciales. Cuando se trata de circunstancias específicas, así las conoce la doctrina, lo que tenemos que hacer es mirar, partimos de un artículo, ejemplo el 103, y miramos si el artículo siguiente nos dice algo más. Y efectivamente así es. Si pasamos al artículo 104, el artículo 104 nos dice circunstancias de agravación del homicidio. La pena será de 25 a 40 años, hoy 400 a 600 meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. Y nos trae 11 numerales, 11 circunstancias agravantes, ¿listo? Del homicidio simple. Entonces, casi siempre cuando hablamos de circunstancias específicas, las vamos a encontrar en el artículo siguiente al tipo básico, ¿sí? Casi siempre. ¿Por qué les digo casi siempre? Porque a veces el legislador nos pone un montón de delitos y al final del capítulo trae los agravantes. Entonces, ¿cómo sabemos si hay circunstancias agravantes en un delito? Si no está en el mismo artículo, hay que seguir leyendo todo el capítulo, o sea, hasta que ya empiezan a hablar de otra tipología de delitos, para ver si en algún momento se habla de circunstancias agravantes o atenuantes. Y esas se van a denominar circunstancias específicas. Este nombre es importante porque cuando veamos la última clase, la tasación de la pena, vamos a ver que dependiendo de qué tipo de circunstancia sea, la vamos a introducir en el análisis de la tasación de la pena en un momento o en otro.
¿sí? Y allí el orden de los factores también nos altera el resultado. Entonces, sí es importante saber esto. Y luego vienen las últimas circunstancias, que son las genéricas. Esas son muy fáciles, porque esas las encontramos en los artículos 55 a 58 del Código Penal. ¿Sí? De los artículos 55 a 58, solo esos, no hay más artículos. Ahí aparecen todo lo que son circunstancias agravantes y atenuantes genéricas o generales. ¿Y por qué se llaman así, genéricas o generales? Porque se aplican a absolutamente todos los delitos que van a aparecer luego en el Código Penal. ¿Sí? Y ejemplo, ahí está una muy famosa, digamos, no sé, en el cine, en cosas así, que es la ira y el intenso dolor. Cuando alguien comete un delito con ira e intenso dolor, así se llama, ira e intenso dolor, el delito se atenúa un poco, o sea, la pena se rebaja. Y eso aplica para cualquier tipo de delito. Si usted comete un hurto, pues tiene que probar por qué la ira y el intenso dolor le llevaron a cometer el hurto. Pero si usted comete un hurto motivado por ira e intenso dolor, la pena se rebaja. Si comete un homicidio por ira e intenso dolor, la pena se rebaja. Si comete una estafa, es difícil pensar una estafa por ira e intenso dolor, pero también la pena se rebaja. ¿Listo? Entonces son generales, se aplican a todos. Sí, Sandra. Profe, pero esa ira de intenso dolor, ¿hay que probarla? Claro, todo lo que aquí decimos, en la vida real, todo hay que probar. ¿Y cómo prueba la ira de intenso dolor? La respuesta más sencilla que te puedo dar es que en derecho penal hay libertad probatoria. O sea, es como decirte, tú prueba como se te ocurra. Como se te ocurra. ¿Qué pruebas se suelen usar? Pues testigos, pruebas documentales, cualquier tipo de documento, videos, textos, correos, cartas, cualquier tipo de documento físico o virtual. Se suele probar también, digamos, con el propio testimonio, es una prueba pues un poco más endeble, pero también con peritajes de todo tipo, es decir, tú solicitas que profesionales se pronuncien sobre el tema, un peritaje médico, el peritaje de un ingeniero, de un antropólogo, de un sociólogo, de un psicólogo, con cualquier cosa que se te ocurra, ¿sí? Aunque no la enumeremos acá. En derecho penal hay libertad probatoria. Ahora, ¿ustedes cuándo van a estudiar todo el tema de las pruebas, que es fundamental? Cuando vean procesal penal. Porque allí es donde van a ver, bueno, las pruebas, sí, qué regula las pruebas, qué pruebas son lícitas, cuáles son ilícitas, o sea, cómo se puede tomar una prueba para que sí valga, en qué momento hay que presentarle la prueba al juez. Todo eso ustedes lo van a ver en procesal penal. Por eso nosotros, digamos, en este curso nunca vamos a discutir nada probatorio. Yo les doy un caso, pues para como ejercicio, y siempre vamos a partir de la idea de que todo lo que dice ahí ya está probado. En la vida real no es así, ¿no? El caso hay que probar cada elemento. Pero aquí, como no nos vamos a meter en nada probatorio ni procesal, pues partimos de la idea de que sí, todo lo que dice el caso está probado, y lo que no, pues es que no está probado, ¿sí? Pero sí, todo hay que probar. Entonces, ¿cómo probamos la ira en el intenso dolor? Pues generalmente se hace una valoración por un psiquiatra, junto con testimonios de cómo estaba, digamos, la persona emocionalmente en el momento de la comisión del delito, y eso luego se lo llevamos a un psiquiatra para que haga la valoración. Generalmente así se prueba la ira y el intenso dolor. Pero de nuevo, hay libertad probatoria. Listo. Entonces, es importante eso. Este tema es muy importante, recuerden. Entonces, el delito siempre va a tener elementos constitutivos y a veces va a tener elementos circunstanciales. Los elementos circunstanciales siempre van a llevar a modificar la pena. Para aumentarla, entonces van a ser circunstancias agravantes, o para disminuirla, y entonces vamos a hablar de circunstancias atenuantes. Según la ubicación en el Código Penal, ¿sí? Esas circunstancias van a estar integradas al mismo tipo penal en el mismo artículo, o van a ser circunstancias específicas, es decir, que están en el artículo siguiente o en cualquiera de los artículos siguientes dentro del mismo capítulo. Y van a ser circunstancias genéricas o generales si se encuentran entre los artículos 55 a 58 del Código Penal. ¿Listo? Que les invito a que pues en su casa lean estos artículos con calma ahorita que terminemos, para que vean cuáles son esas circunstancias que atenúan y que agravan, que siempre se aplican a todo delito. Bueno, con eso ya terminamos las preguntas de la lectura. Denme un segundo, Okay. si les haya puesto la nota a todos. Sí. ¿Me repite los artículos, por favor? Sí, 55 a 58. ¿Sí?
Gracias. Lo que estoy viendo que sí les haya anotado a todos los que hablaron la nota. Sí. ¿Por qué se me perdió Pedro? Ay, no, es que este es el de... este es otro grupo. Esperen que por razón no los encontraba. Ahora sí. Sandra Vitaloles, Carla, ya, listo, ya no me falta nadie. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver, siguiendo con la tipicidad, en la tipicidad vamos a estar un buen rato, cómo uno a uno estos elementos de la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, o lo que es lo mismo, vamos a mirar los elementos objetivos del tipo penal y luego los subjetivos. Y para eso voy a utilizar una diapositiva que ya vimos cuando vimos la estructura del análisis de la teoría del delito. Esperen que no me quiere abrir. Ábrete. Ok. Listo. Entonces, recordemos esta estructura, que es la que vamos a seguir viendo todo el semestre, realmente. Y es la conducta, ya vimos, ¿sí? Ya sabemos qué hacer con estos hechos, cómo separarlos y cómo llevarlos a través del Código Penal al análisis de esa conducta con sus 3 elementos. Luego pasamos a la tipicidad. Hemos hecho apenas hasta ahora una introducción a la tipicidad, mirando que hay tipos penales distintos, que los tipos tienen unos elementos, etc. Todo esto para entender qué es lo que hacemos en ese momento de la tipicidad. Y en ese momento de la tipicidad, como ya habíamos visto, pues lo primero es elegir qué tipo penal se adecua al caso. Pero eso realmente ya lo hemos empezado a hacer desde el principio. Entonces aquí decimos, listo, estamos analizando el artículo 103. Con ese artículo, ojo, porque es que a veces ustedes, pues ustedes no, a veces los estudiantes, como están empezando en estos temas, empiezan a hablar de los elementos objetivos en abstracto, ¿sí? Como si se pudieran estudiar así sin mirar el tipo penal, pero no, esto siempre hay que mirarlo relacionado con el artículo concreto. O sea, si estamos hablando, hablamos aquí cualquier delito al azar, del delito de violación de medidas sanitarias, un delito pues muy de moda ahorita con el COVID, ¿sí? Aunque está desde 2008, pero está de moda ahorita. Dice, el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, como el COVID, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. ¿Listo? Entonces, por esto es que pues, se nos puede obligar a un montón de cosas con el COVID, pues porque si no, incurrimos en el delito de violación de medidas sanitarias, ¿no? Con una pena de 4 a 8 años. Entonces, si estamos analizando un caso así, no sé, pensemos, por ejemplo, Sandra, ¿qué medida violó? No sé, le salió la prueba de COVID positiva y aún así se fue de viaje a San Andrés, ¿no? O sea, ya le habían dado el resultado de su prueba y cogió el avión y se fue y además no usaba tapabocas, o sea, todo el tiempo sin tapabocas. Violó las medidas sanitarias, Sandra incurrió en este delito. Entonces, si vamos a analizar la tipicidad de Sandra, en este caso, vamos a empezar por mirar los elementos objetivos. Siempre, 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 todo delito tiene estos. Los primeros 3, 4, 5. Los primeros 5 elementos que aparecen allí, todo delito los tiene. No existe ningún delito que no tenga esos elementos. Todo delito tiene sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico y objeto material. Vamos a verlo con este caso de Sandra. Este es el artículo 368, por si lo quieren ir mirando allí en sus códigos. Entonces, sujeto activo, nos dice el artículo, el que. Entonces, ya sabemos, es cualquier persona. Y entonces lo analizamos así. ¿Sandra es una persona? Sí. Entonces, Sandra es el sujeto activo. Porque ella es la que viola la medida sanitaria. Bien, sujeto activo entonces, Sandra. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es lo que comúnmente, o lo podemos relacionar con lo que comúnmente la gente denomina la víctima. Entonces, si yo les pregunto aquí, ¿quién es la víctima? En este delito. La sociedad. La sociedad. Claro, la sociedad es la víctima en este caso. ¿Y cómo reconocemos realmente, o cuál es la definición real del sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. ¿Sí? Y es mejor que se lo aprendan así porque si no a veces podemos tener confusiones como les voy a mostrar. Entonces, si el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico,
vamos a tenernos que preguntar desde ahora cuál es el bien jurídico en este delito. ¿Qué interés protege el delito de violación de medidas sanitarias? La vida. La salud pública. La salud. La salud pública, sí. Aquí coincide con el bien jurídico categoría, que recuerden es ese que sale ahí en el titulito del código. En algunas ediciones ustedes lo encuentran no solo en el título del capítulo, sino aquí en la partecita de arriba, ¿sí? Nos dice en qué capítulo estamos. Delitos contra afectaciones a la salud pública. Pero recuerden, eso no siempre es preciso, ¿sí? Hay delitos donde, aunque estén bajo cierto capítulo, lo que se protege es otra cosa. Eso hay que verificarlo como pues leyendo el artículo y viendo si sí cuadra. ¿Cuadra la violación de medidas sanitarias con la vulneración a la salud pública? Sí, ya dijimos que lo que se busca es eso, proteger la salud pública, la salud de toda la sociedad. Entonces, si ese es el bien jurídico, ¿quién es el titular? Pues los titulares de la salud pública somos todas las personas, es decir, la sociedad. O sea que sí, el sujeto pasivo en este delito es la sociedad. Pero miren que en ninguna parte en este delito se menciona el sujeto pasivo. O sea, no hay una mención expresa. No es el que viole medida sanitaria y por eso afecte la salud pública. No. ¿Sí? O en contra de la salud de toda la sociedad. No. No lo dice, pero lo tenemos que deducir. Porque todo delito tiene sujeto pasivo. Un ejemplo para que entiendan por qué no deben confundir lo que la gente comúnmente llama víctima con el titular del bien jurídico. Imagínense que Andrea va conduciendo y, ¿qué más está por aquí? Daniel se le acerca en una moto en un semáforo, le apunta con un revólver y pues le dice que le entregue el carro, ¿no? Le robó el carro. Listo. Entonces Andrea se lo entrega tal y Daniel se lleva el carro. Podríamos pensar que el sujeto pasivo es Andrea. Sin embargo, no necesariamente es así. Porque imagínense que Andrea iba conduciendo un carro que no era de ella. Se lo había prestado, no sé, su mamá. ¿Sí? La mamá de Andrea le había prestado el carro, pero la dueña del carro era la mamá. Entonces, ¿quién es el titular del bien jurídico, que en este caso es el patrimonio? En ese caso, mi mamá. O sea, no Tu solo... mamá. Exacto, entonces el sujeto pasivo no eres tú, es tu mamá. ¿Sí? O sea, tú estuviste ahí en el momento del hurto, tú fuiste la que se llevó el susto, pero como este tipo penal no protege de sustos, ¿sí? El bien jurídico protegido no es la tranquilidad de las personas, sino el patrimonio. Entonces, quien se vio afectada en su patrimonio fue tu mamá, no tú. ¿Sí? Así que el sujeto pasivo aquí no es Andrea, sino la mamá de Andrea. Por eso les digo, no coincide exactamente con lo que la gente entiende por víctima. Porque la gente diría, no, la víctima fue Andrea, que fue la que le apuntaron con la pistola y la bajaron del carro, ¿no? Pero no, aquí la víctima real, en términos jurídicos, el sujeto pasivo, que es como lo vamos a denominar, es el titular del bien jurídico. Pero sigamos con el caso, con el estudio de la violación de medidas sanitarias. Verbo rector. Todos los delitos necesariamente tienen uno o varios verbos rectores. ¿Cuál es el verbo rector en violación de medidas sanitarias? ¿El verbo que se usa allí? Violación. Violar, violar, exacto. Entonces, vamos a acostumbrarnos siempre a expresar el verbo rector en infinitivo, ¿sí? Entonces, aquí es violar, pues, medidas sanitarias. Entonces, ese es el verbo rector. No hay delito que no tenga verbo rector, pero hay unos que tienen varios verbos rectores. Saltemos un momento a nuestro famoso delito 376, ¿sí? El de tráfico de estupefacientes. Imagínense que este delito tiene un montón de verbos. Dice, el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, introducir, así sea en tránsito o saque, sacar de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente. Imagínense, tiene 12 verbos rectores. 12. Sí, muchos. ¿Cómo hacemos cuando un tipo penal tiene varios verbos rectores? Si yo en abstracto les pregunto, ¿cuál es el verbo rector del tipo penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes? Pues ustedes me anotan los 12 verbos en infinitivo. Pero si yo les digo, en este caso, el caso, Sandra viaja a Miami con 2 kilos de cocaína en su maleta. ¿Sí? En ese caso, ¿cuál es el verbo rector? Transporte, ¿no? Transportar. Lo que está haciendo Sandra es transportando esa droga. Entonces, en ese caso no son los 12 verbos rectores, ella no está ofreciendo, ni adquiriendo, ni financiando, ni suministrando, está transportando. Solo el verbo rector allí, en ese caso concreto, es transportar.
¿Listo? Y En recuerden ese que caso esto le es lo que ustedes aplicarían tienen que dos, hacer en profe. cada delito. ¿Cómo, Beatriz? En ese caso le aplicarían dos, por ejemplo, lleve consigo y transportar. Depende. Si ella está llevando consigo la droga, por ejemplo, se la tragó, ¿sí? Entonces sí, lleva consigo y transporta. Pero si la está llevando en una maleta, no, solo la está transportando, no la está llevando consigo. Llevar consigo es llevar encima, digámoslo así. Portar. Portar es como llevar encima. Entonces, si la lleva en un bolso de mano, está llevando consigo. Pero si está en la maleta que está por allá forada en la bodega del avión, está solo transportando. Entonces, es una diferencia que va a aparecer en muchos delitos. El portar o el llevar. Entonces, portar es cuando, digamos, lo tenemos pegado al cuerpo, por dentro o por fuera, pero pegado de alguna manera al cuerpo. Y llevar es que nosotros sí somos los encargados de moverlo de un lugar a otro, pero no necesariamente lo tenemos encima, ¿no? Porque uno puede transportar, no sé, en un dron, ¿sí? A control remoto. Bueno, puede transportar de muchas formas. Mandando por correo es transportar. Si yo llevo a Servientrega una caja con cocaína y la mando a Bogotá, aunque yo no sé a quién la está cargando, yo estoy transportando esa droga. ¿Listo? Bien, entonces cuando hay varios verbos rectores, basta que se dé uno. ¿Sí? Los delitos que tienen varios verbos rectores no exigen que se realicen todos esos verbos, sino que son opciones. O sea, usted puede cometer el delito con cualquiera de esas opciones de verbos. ¿Sí? Entonces, solamente con transportar ya se comete el delito de tráfico de estupefacientes. Solamente con ofrecer ya se comete ese delito. ¿Sí? Solamente con elaborar ya se comete, etcétera, etcétera, los 12 verbos que tienen ahí. Entonces sigamos con el delito que estábamos mirando de Sandra, el 368, violación de medidas sanitarias. Ya vimos cuál es el bien jurídico, ¿sí? Bien, eso está claro. El objeto material. Recuerden que la definición de objeto material es aquello sobre lo que recae el verbo rector. Entonces, si aquí el verbo rector es violar medida sanitaria, nos preguntamos, ¿qué viola Sandra? Ah, medida sanitaria. O sea que el objeto material en este caso es la medida sanitaria. Andrea, ¿este es un objeto material? ¿Una medida sanitaria? ¿Material? No, profe. No, eso es un objeto material abstracto, ¿no? Se llama objeto material, pero en este caso es abstracto porque pues es una medida, es una norma, una normatividad. Listo, pero ese es el objeto material, porque ¿qué está violando Sandra? La medida sanitaria. En el caso concreto, ¿cuál medida sanitaria? La de aislarse cuando la prueba de COVID le da positivo. Esa sería la medida que está violando Sandra, y la de no usar tapabocas. Bien. Entonces, estos son los elementos que hay en todo delito. Ustedes no van a encontrar ningún delito sin estos elementos. Pero además, algunos delitos, no todos, pueden tener otros elementos. ¿Sí? Cuando el código dice más cosas, hay otros elementos. Y esos elementos siempre los vamos a poder diferenciar entre elementos normativos y elementos descriptivos. ¿Sí? ¿Cuáles? Empecemos por los descriptivos, que son más fáciles. Los descriptivos son cosas que se describen adicionalmente. Revisemos el artículo que estamos mirando. El que viole, entonces vamos a mirar parte por parte, que eso es lo que ustedes tienen que hacer el análisis de cada delito. Entonces vamos a señalar cada pedacito del texto para ver si ya lo ubicamos. El que, ya dijimos, eso se nos alude al sujeto activo. Viole medida sanitaria. Sí, bueno, viole es el verbo rector, violar, ahí está. Medida sanitaria, en este caso es el objeto material, listo. Adoptada por autoridad competente. Ah, ok. Adoptada por autoridad competente. Para impedir introducción o propagación de epidemia. Este es un elemento adicional, ¿sí? Este no lo hemos mirado. ¿Qué elemento es eso? O sea, que esa medida sea adoptada por una autoridad competente para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. Es un elemento adicional. Y puede ser o descriptivo o normativo. Ojo, porque los normativos a la vez describen cosas, o sea, todo elemento describe algo. Pero ¿cuál es la particularidad de los normativos? Que para un elemento normativo necesitamos un conocimiento jurídico. Sin ese conocimiento jurídico, el elemento normativo no se comprende. Mientras que el elemento descriptivo, simplemente cualquier persona lo puede verificar, ¿no? Es una descripción de algo fenomenológico, algo que sucede en el mundo. Entonces les pregunto, que la medida sea adoptada por una autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, ¿es un elemento normativo o descriptivo? Normativo, profe.
Normativo, Pedro. Explícanos por qué es normativo. Porque es una norma que está establecida. Claro, porque sin saber, más que sea una norma, pues sí, es una norma, pero no solo por eso, sino porque yo no puedo saber quién es la autoridad competente para adoptar esa medida si no tengo un conocimiento jurídico, ¿no? Yo tengo que tener el conocimiento jurídico para poder verificar eso. Pues es un conocimiento jurídico muy básico, pero es un conocimiento jurídico. ¿Quién es competente para emitir esas medidas y cuáles son esas medidas? ¿Sí? Entonces, es un elemento normativo. Pero en cambio, si nos vamos... Profe, ¿me recuerdas el artículo ¿El que estamos viendo? Sí, 368, 368. Profe, una pregunta. Sí, claro, Pedro, adelante. Si una persona desconoce la norma y incurre en violar, bueno, también puede ser, se le puede penalizar, ¿cierto? Sí, pero sí y no, depende. Pero este es un tema, para que nos ubiquemos en la teoría del delito, tu pregunta hace parte del tema de la culpabilidad, o sea, la última categoría que vamos a ver. ¿Sí? Allá vamos a estudiar eso, pero por ahora les digo, en principio, en el derecho penal no rige ese principio del derecho general de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. En derecho penal la ignorancia de la ley sí sirve de excusa, pero en casos muy concretos. Entonces, si es una persona que no sabía y tampoco podía saber por sus circunstancias, no se le va a castigar, pero eso lo vamos a estudiar cuando veamos la culpabilidad. Pero si es una persona que no sabía, pero debía saber, y eso es lo que vamos a estudiar cuando una persona debe saber algo, entonces ahí sí se castiga. ¿Listo? Pero lo veremos bien cuando veamos culpabilidad, no les digo más para no enredar. Muy bien. Para seguir con nuestro ejemplo, esperen, que se me hizo la diapositiva. Aquí. Es decir, para seguir mirando la diferencia entre elementos normativos y descriptivos, veamos ahora un ejemplo de descriptivos. Si bajamos un poquitico en el código, al 371, vamos a ver el delito de contaminación de aguas, ¿sí? Dice, el que envenene, contamine o de modo peligroso para la salud altere agua destinada al uso o consumo humano, incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Cuando se habla de agua destinada al uso o consumo humano, ese es un elemento descriptivo, ¿sí? Yo no necesito saber las normas sobre el agua para ver si un agua fue destinada a consumo humano, ¿no? Yo tengo que verificar en la vida real si ese río, esa fuente de agua se usa para consumo humano o no. Entonces es algo que simplemente se verifica yendo al mundo fenomenológico, no tenemos que ir a las normas para eso. Entonces ese sería un elemento descriptivo. Pero como les dije, no todos los delitos tienen elementos normativos y descriptivos adicionales, ¿no? Hay delitos muy simples como el homicidio que no, solo tienen los elementos básicos. Pero ¿qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer ustedes, pues y yo y todos, cuando empezamos a analizar la tipicidad? Empezar a mirar cada uno de los elementos objetivos del tipo. Es decir, encontramos cuál es el tipo penal y cada palabra, prácticamente cada palabra de las que trae el código, tenemos que asignarle eso que es, ¿sí? Ese es el sujeto activo, ese es el pasivo, ese es el elemento descriptivo o normativo. O sea, hay que descomponer el tipo penal en todas sus partes y verificar si en el caso concreto se dan cada uno de los elementos objetivos. Porque si falta cualquiera, recuerden, no hay delito. O sea, todo eso se tiene que dar. ¿Dudas hasta aquí? No, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, así muy veloz. Vamos a, voy a dividirlos. ¿Dónde están? ¿Cuántos somos hoy? Listo, en unos 4 grupos, los voy a dividir en 4 grupos y cada grupo va a trabajar un artículo distinto. Listo. Entonces, ustedes mismos van a elegir un artículo y van a mirar cuáles son los elementos objetivos. Es una cosa muy sencilla, 10 minuticos para que miren cada uno de los elementos y nos los expongan. Listo, solo para ya dejar este tema bien, bien claro. Por favor, no se hagan trampa ustedes mismos, ¿sí? O sea, homicidio prohibido. Pero no se cojan algún artículo muy sencillo, búsquense alguno un poquito más complejo, pues para que, la idea es que practiquen, ¿no? Y que se encuentren con dificultades, pero ustedes eligen el texto. Entonces, ¿vamos a describir los objetivos? Sí, solo los objetivos, o sea, eligen cualquier tipo penal del código, del artículo 101 en adelante, y me dicen exactamente, pues, en qué elementos son objetivos allí, cuáles son. Sí, describirlos, para que practiquemos.
Listo, entonces los voy a dividir en 4 grupitos. Ya pueden aceptar. 10 minutos nomás. Y volvemos para que nos cuenten cómo les fue. Ahí ya creo que pueden aceptar. ¿Encontrado alguna? Sí, Luis Carlos, ¿me llamabas? No, profe, no, es que pensé que estaba en la sala, o yo dónde quedé. Estás aquí, pero ya te debe haber aparecido el letrerito para que aceptes. ¿No, no te deja? Pues ahí en ese instante no me parece nada. Listo, espérate. ¿Ahí ya te aparece? Ah, sí, ya voy para allá entonces. Listo. Perdón, profe. Ok. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar? El grupo 1, que no sé cuál era. O cualquiera, ¿no? ¿Qué artículo eligieron? Profe, nosotros. Listo, Julián. ¿Qué artículo eligieron? Lo hice con Alesia. Ah, pero para decirlo primero integrantes con Alesia y con Angie, profe. Perfecto. Vale. Elegimos el artículo 143. Pues la verdad es que nos llamó la atención porque no conocíamos el delito de perfidia. Entonces, nos llamó la atención. Vale, el artículo primero, ¿bueno? Adelante. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección
como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas o de otros organismos intergubernamentales, la bandera blanca de Parlamento de Rendición, banderas uniformes de países neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas, u otros signos de protección contempladas en tratados internacionales ratificados por Colombia, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 48 a 144 meses y multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. E igual pena incurrirá quien, con la misma finalidad, utilice uniformes del adversario. Exacto. Muy ¿Listo? bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el sujeto activo? Nosotros dijimos que el sujeto activo, como se dicen, es el, pues yéndonos al artículo, el que con ocasión, ¿listo? Es decir, que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, el que haga, el que utilice esos elementos, pero puede ser cualquiera, así es, muy general. ¿Todos están de acuerdo? Señora. Sí, sí, señora. Bueno, este es uno de los casos en que no es así. Aunque el Código Penal diga el que, y es muy bueno que hayan escogido este delito porque nos sirve para poner este ejemplo, aquí hay un sujeto activo calificado y esto es normal, o sea, el Código en muchas ocasiones nos dice el que, pero realmente nos habla de un sujeto activo calificado. ¿Por qué? Este es uno de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Yo imagino que ustedes todavía no han visto nada de derecho internacional humanitario, ¿cierto que no? No, profe. No. Bueno, No, señora. sí, no, apenas están empezando. Bueno, entonces les cuento. El derecho internacional humanitario es un derecho muy particular porque es un derecho que se aplica solo en contexto de guerra, ¿sí? De conflicto armado interno o externo, ¿sí? Dentro del tema, esto es un tema de derecho internacional. De lo que es la guerra, se habla de dos términos legalmente, conflicto armado, interno o externo. Externo es cuando es entre distintos países, interno es como nuestro caso, ¿no? Nosotros tenemos un conflicto armado interno porque hay grupos organizados, digamos, que atacan al Estado de manera permanente y entonces estamos en lo que se conoce como una guerra civil. En ese conflicto armado interno, entonces, hay unas partes que son los combatientes. Este delito, cuando uno lo lee, se da cuenta que solo puede ser cometido por combatientes, ¿sí? Si yo, aunque estemos en Colombia en un conflicto armado, me disfrazo, por decirlo de alguna manera, de alguien de la Cruz Roja, yo no estoy incurriendo en este delito porque yo no soy un actor del conflicto armado. Ahora, si yo hago parte de cualquiera de los dos bandos en ese momento, ejército, guerrilla, aunque no sea oficialmente, pero estoy, digamos, formando parte de esos bandos, tomando parte en las actividades de cualquiera de los grupos armados en conflicto, ahí ya me vuelvo un sujeto especial, ya hago parte de un grupo armado, ¿sí? Entonces, este delito tiene que ser para combatientes, que es el término del derecho internacional humanitario. Cuando un combatiente hace esto, eso fue lo que pasó, por ejemplo, con, bueno, esto ha pasado muchas veces, pero por poner un ejemplo famoso, con el rescate de Ingrid Betancourt, ¿sí? Donde el ejército simuló ser una misión de un organismo internacional o de la Cruz Roja, no recuerdo bien, y se hicieron pasar por ellos, pues para poder rescatar a los secuestrados. Entonces, pero bueno, se utilizó esta figura. Pero sigamos, sujeto activo entonces en este caso, aunque diga el qué, realmente no es un sujeto indeterminado, sino que tiene que ser un combatiente, que es un término del derecho internacional humanitario. Listo, sujeto pasivo. Nosotros colocamos, profe, el adversario. Profe, una preguntita pequeña. Sí. Con respecto a otros artículos en el que mencione el que. En ese caso, dependiendo del contexto del artículo, se puede aplicar a una persona en particular. En este caso, al ser perfidia, entonces lo llevamos a cualquier grupo armado que esté en contra de ese derecho internacional. Exacto. Mira, Carlos, cuando el código dice el qué, tenemos un indicio de que es un delito común, o sea, de que el sujeto activo es indeterminado, pero es solo un indicio. Nos toca igual terminar de leer el artículo y hacer lo que sería, si hablamos de hermenéutica, una interpretación teleológica. La interpretación teleológica, que no sé si ya la vieron, si no, pues deben estar que la ven, es esa que se orienta a los fines, o sea, que nos hace pensar, bueno, para entender bien este artículo, yo tengo que entender qué busca este artículo. Entonces, yo sé que este artículo busca que en el contexto de la guerra, del conflicto armado entre unos combatientes, se respeten los mínimos del derecho internacional humanitario.
Entonces, eso es lo que nos da ese conocimiento. Y toca hacerlo en cada delito. Sí, entonces, ¿cómo queda el sujeto activo? El sujeto activo es un sujeto activo calificado. Tiene que ser un combatiente. Y un combatiente, por la definición del derecho internacional humanitario, es quien toma parte de las actividades de uno de los grupos en conflicto, dentro de un conflicto armado. ¿Listo? Bien, entonces, les iba a dar un ejemplo. Ah, sí, no, ya. Para el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, este es un delito difícil, por eso me gusta que lo hayan cogido. ¿Sí? También es complicado porque no es el adversario. Recuerden que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. Entonces, me devuelvo y les pregunto a ustedes que analizaron el tipo. ¿Cuál es el bien jurídico? Las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Exacto, o sea, lo que protege el derecho internacional humanitario. O sea Así que es. aquí lo que se está vulnerando es el derecho internacional humanitario. Entonces, si este es el bien jurídico, ¿quién es el titular del derecho internacional humanitario? Titular, pues todos. La humanidad, ni siquiera Todos, los claro, colombianos, no, la todos. humanidad. Porque es un derecho pensado para salvaguardar, digamos, que es un poco no contradictorio, pero bueno, es para salvar dentro de la guerra, que por definición es algo irreglado, digamos, algo de humanidad dentro de la guerra. Por eso el derecho internacional humanitario es un poquito contradictorio, pues porque la guerra por definición es algo desmedido, desaforado, y que rompe con esa humanidad, pero el derecho internacional humanitario busca tratar de limitar las situaciones de guerra. Sí. Bien. En ese caso de la perfidia tendríamos que tener en cuenta como los preceptos que da el de Roma, el Estatuto de Roma. Digamos que en el Estatuto de Roma, que es conocido también como el Código Penal Internacional, se traen muchísimos, todos los delitos que están allí, muchos de ellos son contra el derecho internacional humanitario, ¿sí? Pero nuestro código quiso también traer un capítulo que protege este tipo de conductas. Lo que pasa es que generalmente, cuando es el Estado el que infringe estos delitos, porque si, digamos que los sujetos activos de estos delitos pueden ser las partes enfrentadas, es decir, el ejército o la guerrilla o los paramilitares. Entonces, generalmente cuando es el Estado quien viola estos delitos, pues no hay una investigación por evidentes motivos, ¿no? Entonces, generalmente eso no se va a tratar nunca con el derecho nacional, pero puede hacerse, o sea, un fiscal puede iniciar una investigación por eso, sino que generalmente eso se discute en ámbito internacional, con denuncias internacionales. Pero es por una cuestión fáctica, ¿no? De poder. Pero sí, digamos que casi todos los delitos que hay en este capítulo contra el derecho internacional humanitario también se recogen en el Código Penal Internacional. Bien. Profe, pero en este caso, claro, como regla general diría yo, pensando que en voz alta, el sujeto pasivo somos toda la humanidad, pero en particular para el caso del que se ha afectado directamente, estoy pensando en el momento de la comisión del delito. Sí. Si una persona se disfraza Usemos el caso de Ingrid Betancourt, ¿no? Ahí capturaron como a 5 guerrilleros, creo. Podríamos decir, uy, esos 5 además porque iban disfrazados y de la Cruz Roja, y yo en ese caso leí Cruz Roja Internacional y el helicóptero también de Cruz Roja Internacional. Entonces utilizaron los logos ellos, emblema. Entonces, el adversario, lo que pasa es que lógicamente cuando uno piensa en el adversario, pero el adversario la mira de otro contexto, porque en este caso el adversario pues era la guerrilla, un secuestro de por medio. Pero lógicamente eso genera, y supongámoslo, cambiemos el contexto, profe, para no verlo así. ¿Por qué? Porque supongamos que uno va a una vía y resulta que hay un retén y hay gente disfrazada militares. De militares. Y uno para. Que eso no es eso, sino es una pesca milagrosa de un secuestro. Bueno, a todos están los carros y se los llevan. En ese caso, lógicamente, uno podría decir, venga, ¿y quién es el adversario? Pues en este caso el adversario pues seríamos nosotros, uno solo que está ahí. Se vuelve como más específico, ¿sí me hago entender? Tú el adversario en términos de derecho internacional no eres, a menos que seas un actor armado. Tú eres población civil. ¿sí? Ok. Que está fuera de ser adversario. Pero, por eso te digo, el sujeto pasivo aquí no es las personas afectadas. No solo en el caso del secuestro, de la liberación del secuestro de Ingrid, los guerrilleros que terminaron capturados,
por ese engaño, porque pues por eso los capturaron. No es en este caso, las personas secuestradas, esos son víctimas del delito de secuestro, pero no de este. Como esto lo que busca es proteger como tal el derecho internacional humanitario, o sea, que se respeten esas normas. Aquí los afectados se supone que es toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está interesada en que si hay guerras, es un poco absurdo, pero bueno, así es el derecho internacional humanitario, que si hay guerras, esas guerras sean humanas, o sea, tengan unos límites. Y eso se supone que nos interesa a todos como humanidad. ¿Para qué? Pues para hablar de que incluso en una situación tan drástica como es la guerra, se respeten ciertos mínimos de humanidad. Guerras humanizadas. Sí, pues, dentro de lo posible, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que eso no existe, o sea, es imposible hablar de una guerra humanizada, pero hay guerras más deshumanizadas que otras, pues sí. Por eso como he dicho, profe, el amor y la guerra, todo se vale. Esa es la idea, pero el derecho internacional humanitario busca todo lo contrario, pero es un poco ilógico porque la guerra por definición es eso que tú acabas de decir, donde todo se vale, ¿no? Es la guerra. Ok. Listo, entonces, pero sigamos, sujeto activo estaba difícil, pero ya quedó claro que es calificado. Sujeto pasivo también estaba difícil, pero ya quedó claro que es toda la humanidad. Vamos al verbo rector. Ok, no sé si Alesia o Angie quieren hablar o continúo yo, como quieran ustedes, niñas. No, pues en este caso nosotros descubrimos que el verbo rector está en atacar, dañar o también simular. Ajá, hay tres verbos rectores. Ahí aplicaría los verbos rectores. Sí, Angie, muy bien. Esos son los verbos rectores y entonces quiere decir que recuerden, basta uno solo para cometer el delito. O sea, no hay que dañar, atacar y simular, sino que puede bastar simular, ¿sí? Perdón, no, pero estamos equivocados. No, aquí solo hay un verbo rector, perdón, que es simular. ¿Por qué? Porque miren, volvamos a leer. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ¿ok? Y con el propósito de dañar o atacar. Dañar o atacar no son verbos rectores del delito, sino que son verbos rectores de la intención. Dice, el propósito de dañar o atacar, esto es una intención, ¿sí? Este delito se tiene que cometer con la finalidad de dañar o atacar al adversario. Pero el verbo rector es simular, ¿sí? Simular las condiciones de persona protegida o utilizar indebidamente signos de protección. Entonces tenemos dos verbos rectores, simular y utilizar. Dañar y atacar, aunque sean verbos que aparecen en el tipo penal, no son verbos rectores del tipo penal. ¿Sí queda claro? O sea que en ese ejercicio no es solamente tomar todos los verbos que están dentro del artículo, sino los que están directamente relacionados como tal con el... Los rectores, o sea, los que nos dicen cuál es la conducta, bien sea de acción o de omisión, con la que se puede cometer el delito. Ok. Listo, profe. Sí, por supuesto, por eso a mí me gusta hacer esos ejercicios, porque obviamente la teoría es muy fácil, pero cuando ya la llevamos a la parte práctica, pues empieza a volver un poquito más compleja. Bien, objeto material. Recuerden que el objeto material es sobre lo que recae el verbo rector, que en este caso es simular o utilizar. Pues, profe, aquí nos genera dudas, porque pues, de que no que el adversario, pero finalmente, pues aquí como estamos hablando de todos, recaería sobre todo muy parecido a lo que pasa con el sujeto pasivo. No, acuérdate que el objeto material es sobre lo que recae el verbo rector. Y hay dos verbos rectores, simular o utilizar. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿qué se simula o qué se utiliza? Ok, entiendo. Entonces, en este caso sería pues, que simula indebidamente signos de protección. Indebidamente signos de protección. Sí. Y que bueno, se simula eso, se utiliza... Sí, los símbolos. Sí, lo mismo, sí, es que... Se simula ser una persona protegida sin serlo, entonces el objeto material es ser una persona protegida, o se utilizan signos de protección, ¿sí? Y ahí nos da ejemplos, Cruz Roja, Media Luna Roja, banderas de Naciones Unidas, etc. Entonces, ahí el objeto material, ¿sí? Es eso, es la misma simulación, o sea, yo aparentar ser un sujeto del derecho internacional humanitario sin serlo, o el símbolo propiamente que use, me puse una camiseta de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿sí? O le puse el simbolito al helicóptero. Ese es el objeto material. Listo, entonces ya va sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico, objeto material. Vamos a ver qué otros elementos
tiene este delito porque este delito tiene más elementos. Entonces, ¿qué encontraron y cuáles son normativos y cuáles son descriptivos? Profe, frente a los elementos normativos, pues el derecho internacional humanitario. Hay que... Exacto. Necesariamente, si no sabemos el derecho internacional humanitario aquí, estamos perdidos en este tipo penal. ¿Y cuáles son descriptivos? Pues, Profe, en este caso, ay, qué pena, Julián. Dale. En este caso, pues de acuerdo a lo que usted nos explicaba, que era todo lo que se podía ver, evidenciar, sería también esos elementos que utilizaron esas personas para simular a ser parte de esas organizaciones humanitarias, ¿no? Claro. Recuerden que una cosa es el análisis de los elementos del tipo en abstracto, entonces diríamos, ¿cuáles son elementos descriptivos? Cuando dice la Cruz Roja, la Media Luna, la bandera de Naciones Unidas, la bandera blanca del Parlamento, banderas uniformes de países neutrales, etc. Todas esas cosas son objetos materiales. Ya en un caso concreto tendríamos que decir, ejemplo, lo de la liberación del secuestro de Ingrid. ¿Cuál fue el objeto material en ese caso? Bueno, el logo que le pusieron de la Cruz Roja al helicóptero, las insignias que llevaban las personas haciéndose pasar por miembros de Cruz Roja, los carnets de periodistas con los que también se hicieron pasar algunos otros soldados que estaban allí. Esos serían los objetos materiales en ese delito concreto. ¿Bien? Listo, muchas gracias. Muy bien, escogieron un delito que nos sirvió mucho. Vamos a ver el siguiente grupo. ¿Qué delito escogieron? Profe, ¿el siguiente grupo es quién? El siguiente grupo es, ya les digo, Carlos, Diana, Luis Carlos, Pedro. Ok, artículo 111, listo. Yo lo puse ahí. También cogieron uno difícil. Arbitrariamente lo coloqué, no sé si los compañeros están de acuerdo para que expliquemos cada uno. Dale. Bueno, primero les voy a hacer una aclaración sobre este delito para que lo tengamos en cuenta. Este delito es un delito bien particular porque el artículo 111 como tal es un delito incompleto. O sea, el artículo 111, y es el único así en el Código Penal, siempre se tiene que vincular a otro de los que siguen. ¿Sí? En el 111 nos dicen el que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas. Pero para saber cuál es la sanción, en los artículos que siguen nos dicen específicamente qué tipologías de daño se pueden dar. Entonces, siempre que hablamos de lesiones personales tenemos que coger el 111 y pegarle otro de los artículos siguientes, según el tipo de lesión. ¿Listo? Sí, pero sí, adelante. sí, profe, porque ahí en ese artículo por lo menos mirábamos el bien jurídico, lo interpretábamos como el daño tanto físico o mental que se pudiese llegar a aplicar a ese tercero, a ese sujeto pasivo. Exacto, porque el bien jurídico ahí es la salud. Entonces empezamos bien, empezamos con el bien jurídico, la salud de las personas. Y recuerden que es salud en un sentido integral. Entonces es la salud pues, física, pero también emocional, psicológica, digámoslo así. Listo. Y para llegar a aterrizar eso tendríamos que mirar los artículos subsiguientes. Exacto. Ya, perfecto. Bien. Entonces, pero adelante, digan. Entonces ahí explíquenos cuál es el sujeto activo. Ah, ustedes hicieron un caso, ya que veo que dice Carlos. Pues sí. Entonces, en tanto a sujeto pasivo, a sujeto activo, pues lo que hicimos fue, bueno, el que cause daño a otro. Entonces, ese causar daño a otro, esa persona, esa primera persona, llamémoslo, el que está generando el daño. En tanto a sujeto pasivo lo determinamos como la víctima o el tercero al cual le están causando dicho daño. Esa parte, pues, no nos pareció compleja. El verbo rector, pues, dañar. Exacto. Ahora, en tanto al bien jurídico, ahí sí era donde teníamos esa dualidad de, pues, la integridad física, ya sea, pues la integridad, perdón, tanto física como mental. Y para desarrollarlo, pues sí tendríamos que entrar a revisar los artículos siguientes. Exacto, sí. El objeto material. Lo siguiente, señora. es difícil saber eso. Sí, que tienes razón, Sí. o sea, para entender eso había que mirar los que seguían. Ajá. Objeto material. El objeto material, ahí en el documento lo establecimos como el cuerpo, pero también queda como la salvedad de que hay que entrar a detallar si pues también es un daño mental el que se le está causando a esta víctima. Como elementos normativos, pues ya que el artículo es tan corto, pues simplemente nos remitimos al Código Penal. Sí, no tiene, o sea, el artículo 111 como tal no tiene más elementos, pero si cogemos, por ejemplo, el 112,
¿sí? O el 103, o bueno, cualquiera de los que siguen, vamos a ver que todos los artículos sí tienen elementos descriptivos, porque nos describen algo muy importante y es el tipo de lesión. Aprovechemos para mirar eso. Por ejemplo, el 102 es el más sencillo, es cuando no hay ningún tipo de daño permanente, sino que la lesión se puede, digamos, describir por la incapacidad para trabajar. Y aquí es importante, esta incapacidad para trabajar no es mirar efectivamente cuántos días la persona no fue a trabajar, ¿sí? Porque pues de pronto ni siquiera está trabajando, de pronto no tiene trabajo, sino que medicina legal, esto lo tiene que determinar medicina legal siempre, tiene unas tablas, unos criterios para, según el daño, dice incapacidad médico-legal de 10 días, 20 días, 30 días. Entonces, es algo que nos da medicina legal, que no coincide necesariamente con la incapacidad en el trabajo, ¿sí? Y que es una tabla que ellos usan pues para ver qué tan grave fue la lesión. Entonces, si la lesión es muy sencillita, seguro le pondrán 3 días de incapacidad, si ya es una cosa más grande, le pondrán 30 y así sucesivamente. Y según el tipo de incapacidad, la pena es más o menos alta. ¿Listo? Para que sepan que cuando el código habla de incapacidad, es incapacidad médico-legal, de medicina legal, no la que nos da el médico normal en la EPS para el trabajo. Bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar en este grupo? Pues no. Listo. Pues vamos al próximo grupo, que sería el grupo de Beatriz, Juan y Sandra. Sí, profe. Bueno, nosotros escogimos el artículo 168, secuestro simple, que dice, el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, que el artículo siguiente es el 169, que es el secuestro extorsivo, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El sujeto activo es cualquier persona que secuestre, que arrebate, sustraiga, retenga, oculte. ¿Sí? Sí. El sujeto pasivo es el secuestrado y la familia. Colocamos así, que son los afectados, digamos. Bueno, ahí hay una aclaración. La familia sí se ve afectada, o sea, la familia es víctima, pero no es sujeto pasivo. Recuerden que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico, entonces ahora tú vas a responder cuál es el bien jurídico. El secuestrado. No, el bien jurídico. La libertad, la libertad. La libertad, exacto. ¿Quién pierde la libertad, el secuestrado o la familia? Ah, ok, el secuestrado. Solo el secuestrado. Claro que el delito de secuestro afecta a la familia, por supuesto. O sea, desde una perspectiva criminológica, la familia es víctima del secuestro. Pero desde el derecho penal, desde la teoría del delito, no. El sujeto pasivo es solo la persona secuestrada. ¿Sí? Por eso les digo que aunque el sujeto pasivo es fácil, a veces lo podemos confundir porque no coincide exactamente con la idea de víctima. Porque víctima es cualquier persona afectada directa o indirectamente por el delito. Mientras que sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. Listo. Los verbos rectores. Los verbos rectores son arrebatar, sustraer, retener, ocultar. Exacto. Y basta cualquiera de esos 4. Recuerden, no hay que realizar los 4 para que se dé el delito. Basta con realizar uno. Pero si se dan los 4, no es que se den 4 delitos distintos, ¿no? Si alguien arrebata, sustrae, retiene y oculta, solo está cometiendo un secuestro. Si solo oculta, también está cometiendo un secuestro. ¿Listo? Así como, por ejemplo, quien en las drogas, si la persona cultivó la droga, pues bueno, la droga no, cultivó, por ejemplo, la hoja de coca y luego hizo el proceso de transformación, la transportó e incluso la vendió, solo comete tráfico de estupefacientes, no es que cometa 5 veces el mismo delito. Bien. Ok, y entonces, ¿qué otro elemento hay allí? El objeto material es la persona privada de la libertad. Sí, perfecto. ¿El elemento normativo es la privación de la libertad? No, aquí no hay elemento normativo. No, exacto. Empezamos a leer el código, el artículo dice, el que, ese fue el sujeto pasivo, con propósito distinto a los previstos en el artículo siguiente. Esto es un elemento subjetivo, que todavía no los hemos empezado a analizar, pero siempre que nos hablen de motivaciones, intenciones, son elementos subjetivos. ¿Listo? Arrebate, sustraiga, retenga, oculte son los verbos rectores. A una persona es el sujeto pasivo y ya lo que viene es la pena, que esa ya es la consecuencia jurídica, ya no es el tipo penal.
Entonces miren que ahí ya no hay más elementos, tenemos solo los básicos. Listo, muy bien, delito de secuestro. Ok, seguimos entonces con el último grupo, que es el de Daniel, Nicole y Juan. Bien, profe. Entonces, nosotros elegimos el artículo 273, falsificación de moneda nacional o extranjera. Ok. El que falsifique moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 6 a 10 años, o 96 meses, o 180 meses. A 180 meses. Ajá. Perfecto. A 180 meses, cierto. Muy bien. En este caso, pues determinamos que el sujeto activo es cualquier persona que falsifique. Tenemos en el sujeto pasivo, en algunas, digamos como interpretación nuestra, hubo dos posiciones. Uno, que determinábamos que era quien recibiera la moneda nacional extranjera, por un lado, y por otro era la economía. Listo, entonces vamos a resolverlo como lo tenemos que resolver siempre. Díganme primero cuál es el bien jurídico y eso nos va a decir cuál es el sujeto pasivo. ¿El patrimonio nacional? No. O porque mira, pero este delito es muy interesante en cuanto al bien jurídico, porque es la dificultad que presenta. ¿Por qué no puede ser el patrimonio nacional? Porque miren que también puede ser moneda extranjera. Habíamos puesto que la fe pública era el bien jurídico. La fe pública. Y es un concepto raro, ¿no? ¿Qué es eso de la fe pública? ¿Qué será eso? Profe, pero allí nosotros, o sea, el objeto material es la fe pública, entonces nosotros lo podríamos ver desde dos. No, el objeto material no es la fe pública. No, la fe pública es el bien jurídico. Titulado, perdón. Ajá. ¿El objeto material cuál es? El objeto material pusimos objeto físico, moneda nacional o extranjera. La moneda nacional o extranjera. O sea, la que se falsifique, ¿no? Si yo falsifique unos dólares, son esos dólares. Si falsifique euros, son los euros. Si falsifique pesos, son esos pesos falsos. Listo. Pero entonces, el bien jurídico. Si decimos que es la fe pública, ¿qué es eso? O sea, lo tenemos que precisar. ¿Qué es eso de fe pública? ¿Cómo así? ¿Una religión? Como un bien común, profe, como un bien común. No, yo lo veo, profe, la fe pública más como ese detrimento patrimonial, porque digamos que la moneda nacional está sustentada en ¿qué? O sea, está sustentada en algo público, que por ejemplo está sustentado en el oro. Entonces digamos que el dinero, como decir, toda la moneda y todo eso representa esas riquezas de la nación, o sea, es algo público de todos, o sea, que eso iría en contra de un detrimento patrimonial. Pero es que mira que cuando yo falsifico una moneda, yo no estoy haciendo desaparecer el patrimonio que ya existe. ¿Sí? Eso sería si yo, no sé, destruyo moneda, ¿no? No, si yo la falsifico, yo antes estoy creando más riqueza, ¿no? Sí, profe, pero lo que tenemos que pensar, siempre que pensemos en el bien jurídico es, bueno, pero en realidad ¿esto qué interés afecta? O sea, ¿por qué esto debe ser delito? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué problema hay en que alguien falsifique dinero? No se lo está quitando a nadie, no se lo está quitando a nadie porque pues no lo está robando, está creándolo. Porque eso está afectando al Estado, ¿no? Entonces, está afectando a la economía del Estado de tener un interés particular. Es más un asunto de la economía. ¿Por qué? Porque es que si la gente empieza a crear su propio dinero, la economía, o sea, el Estado no tiene cómo controlar esa economía, una economía llena de billetes falsos. ¿Cómo lo controla, no? Usted no tiene cómo hacer porque no sabe cuánto dinero efectivamente está circulando, entonces eso no corresponde a las reservas de oro que supuestamente tiene el Banco de la República, entonces toda la economía se vuelve un lío, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué dice la fe pública? Porque las personas confían, ¿sí? O sea, cuando nos dan un billetico y nosotros decimos, listo, ok, tenga lo que sea, no sé, vendemos un celular y nos dan unos billeticos y lo entregamos, es porque creemos que esos billeticos sí responden, ¿no? A algo que tiene valor. Y que yo voy a ir al banco y eso me lo van a dejar meter ahí, me lo van a dejar cambiar en otra parte por otra cosa, y que todo eso funciona bien porque el Banco de la República está ahí pendiente de que eso no se descontrole, ¿sí? Y que el peso mantenga cierto valor y tal. Entonces, por eso se dice la fe pública, porque es, digamos, esa creencia en la institucionalidad, en que el peso representa algo regulado, controlado y que nos sirve como moneda de cambio, ¿sí? Si no creyéramos en eso, como ha pasado en algunos países,
pues, ejemplo Venezuela, como la gente allí ya claramente, pues eso se le salió de control, entonces terminan prefiriendo dólares, ¿no? Porque así Sí. es. O como terminó pasando en Ecuador, que tuvieron que dolarizar, porque ya era un billete que había perdido su sentido, no por la falsificación, por otros motivos, entonces deja de servir. Entonces, cuando hablamos de fe pública, eso es muy abstracto. Entonces, eso no nos dice mucho, pero nos da una orientación de que es hacia allá. Pero eso es lo que se busca, ¿no? Esa confianza que se requiere para que una moneda funcione. Porque el intercambio a través de una moneda es un acto de confianza, ¿no? Yo confío en que eso sí tiene algún valor. Si yo pienso que me están dando billeticos de Metropol o de Tío Rico, pues no voy a entregar nada a cambio, ¿no? Porque eso no vale para nada. Entonces, es esa cuestión la que se rompe cuando se falsifica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces pensamos que puede ser afectada a una persona. Ejemplo, imagínense que Sandra o Andrea me va a vender su computador. Entonces ella me dice, sí, profesor, lo vendo en 3 millones. Y yo le entrego 3 millones falsos. ¿Sí? Yo solo por usar esos billetes falsos ya afecté esa fe pública. O sea, esa confianza en los billetes, porque ya la gente va a empezar a desconfiar de esos billetes. Pero además yo afecté a Andrea, ¿no? Ella dice, pues que yo perdí 3 millones. Pero resulta que ahí hay otro delito. Yo ahí cometí 2 delitos. El de, bueno, si yo la falsifiqué, ¿no? O sea, porque esto es falsificar, no usar moneda falsa. Si yo falsifiqué esos billetes, yo cometí el delito de falsedad, aunque no lo use. O sea, si yo falsifico 50 millones de pesos y los tengo en mi casa, digo, ay, los voy a dejar aquí solo en caso de necesidad. O sea, yo juro que no los voy a usar a menos que tenga, pues, no sé, una urgencia médica, algo así, ahí sí cojo mis billeticos falsos. ¿Sí? Entonces yo no los he usado, los tengo aquí en mi casa, pero me los encuentra la policía. Yo ya cometí el delito de falsificación de moneda. No puedo decir, ay, no, yo los tenía para jugar Metropol con mi sobrina. No, no, de malas. Usted no puede tener billetes falsos. Es un delito. Ahora, si yo uso esos billetes, estoy cometiendo otro delito. Cuando yo le compro a Andrea el computador y le pago con billetes falsos, yo estoy cometiendo el delito de estafa. La estoy estafando porque ella creyó, le hice incurrir en un error, creyó que le estaban pagando y no le estaban pagando nada porque eran billeticos falsos. Pero entonces eso ya es otro delito que sí busca proteger el patrimonio de Andrea. Pero este delito no busca proteger el patrimonio de nadie. Porque tendría que ser usada la moneda. Y miren que el delito no exige usarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Grupo? Falsificar. Falsificar. Solo falsificar, no usar. No es usar en el comercio billete falso, no es pagar con billetes falsos, no, es falsificar. Solamente crearlo, crear un billetico falso. ¿Sí? Ese es el delito como tal. Bien, entonces sujeto activo, sujeto pasivo ya, bien jurídico, verbo rector y objeto material, ya lo mencionaron también. Este delito no tiene más elementos descriptivos o normativos. ¿Sí? Pero No miren tiene que más. miren que este tema parece muy fácil, o sea, cuando uno mira, ay, sí, facilísimo, pero cuando ya lo lleva a cada delito, ya es un poquito más complejo, pero es fundamental, o sea, este es el primer paso en el análisis de la tipicidad, y si nos equivocamos en esto, pues de ahí en adelante vamos a seguir haciendo todo mal. Digamos que eso es lo delicado de la teoría del delito. Nos ayuda porque nos da unos pasos muy concretos, no nos vamos a perder, ay, ¿qué hago con este caso? No, se empieza paso a paso y va llegando, pero si se equivoca en un paso, todo de ahí en adelante le va a salir mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que hacer muchos ejercicios. Sí. O sea, ¿quién es el sujeto pasivo? Aquí el sujeto pasivo es el Estado nacional o extranjero, dependiendo del tipo de moneda. Eso te iba a preguntar, profe, o sea que el sujeto pasivo lo vemos desde la fe pública, el Estado nacional, porque pierde esa credibilidad en la moneda que está en su potestad, ¿cierto? Sí, porque las monedas hacen parte, digamos, de la soberanía estatal, ¿no? Tener su propia moneda. Pero, profe, también lo vemos en la economía inmersa en el momento que ya usted me decía que engaño o eso no ya necesariamente, porque mira que no hay que usarlo. Sí, y por eso este delito a veces es criticado. Algunos dicen, bueno, es que falsificar como tal no tendría por qué ser delito, debería ser si lo pone en circulación ese dinero. Porque si yo tengo un dinero falso en mi casa, realmente no estoy afectando a nadie. Okay. Pero puede actuar de mala fe. O sea, el simple hecho de Pero haberlo el derecho desarrollado no penal puede... debería castigar solo acciones lesivas, de acuerdo al principio de lesividad, ¿sí? Ya. Por eso este delito es muy criticado. Es criticado pero es asumido en todos los estados. ¿Por qué? Porque si no les queda muy difícil la persecución. Porque generalmente cuando atrapan a los falsificadores de moneda, pues en la fábrica, ¿no? O sea, cuando cogen la fábrica de falsificación.
Y Profe, ¿se entonces, puede ahí todavía no decir se ha usado. que este delito sería un delito de peligro abstracto? Sí, Nicole, muy bien, felicitaciones. Es un Ah, delito de peligro abstracto. Y es criticado por la doctrina como todos los delitos de peligro abstracto. Porque se dice, hay una protección muy adelantada, o sea, el derecho penal debería esperar un poquito y entrar a castigar solo cuando ya empiecen a afectarse cosas realmente, no cuando solo hay un peligro ahí, pero potencial. Pero hay muchos delitos de peligro abstracto en nuestro código. Listo. Y ese delito efectivamente se persigue y hay gente condenada por eso, ¿no? O sea, no es que sea un delito de esos que solo están en el papel. Bien, con esos ejercicios entonces, bueno, ya vamos terminando. Nos quedan faltando los elementos subjetivos, ¿sí? Solo se los enuncio, pero los terminamos de ver la otra clase. ¿Cuáles son? Dolo, culpa o preterintención, pero entonces ahora sí en la próxima clase es que vamos a ver bien, a fondo, todos los elementos del dolo, de la culpa, vamos a mirar algunos ejercicios para reconocerlo bien, y los elementos subjetivos especiales que no siempre salen. Entonces, por ahora solo les indico, todo delito tiene que tener o dolo, o culpa o preterintención. Siempre. O sea, no hay delito que no lo tenga. Pero elementos subjetivos especiales, solo algunos. Por ejemplo, el que leíamos antes, donde se hablaba de un propósito, Ampi, donde se hablaba de un propósito que era en el del derecho internacional humanitario. Pero pues eso ya lo vemos la próxima clase. Entonces, en todo caso, para la próxima clase, queda también la lectura del juicio de imputación objetiva. ¿Listo? Esa lectura es importante que la hagan porque ese es un tema, es el tema con el que cerramos la tipicidad en general. Luego veremos los amplificadores del tipo, pero digamos la parte general de la tipicidad la cerramos con eso. La próxima clase vemos elementos subjetivos y empezamos juicio de imputación objetiva. Y recuerden que la próxima semana no nos vemos. Ustedes tienen, bueno, todos tenemos la semana de la excelencia académica, entonces ustedes tienen un montón de actividades que ya les debieron llegar a sus correos. No tenemos clase, nos veríamos ya el martes de la semana siguiente con este tema y con esa lectura. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, que tengan feliz día. ¿Sí? Gracias, profe.